¿Quién fue realmente María Magdalena? ¿Y si María Magdalena fue más que una discípula? Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época de profetas, milagros y misterios que han perdurado por más de 2000 años. Vamos a hablar de una figura fascinante, una mujer cuyo nombre todos conocemos y amamos, pero cuya historia real ha sido envuelta en sombras y susurros. María Magdalena. La pregunta que nos haremos hoy es: ¿quién fue realmente? Pensemos en las imágenes que nos vienen a la mente cuando escuchamos su nombre. Durante siglos, la tradición popular, impulsada por la Iglesia, nos la ha presentado como una pecadora arrepentida, una mujer de pasado turbio, que encontró la redención a los pies de Jesús de Nazaret. Pero, ¿y si esa imagen fuera solo una pequeña parte de la historia? ¿Y si en realidad estuviéramos frente a una de las figuras más importantes y a la vez más silenciadas del cristianismo primitivo? Acompáñeme en este viaje para desentrañar los hilos de la historia, la teología y los textos que fueron convenientemente olvidados. Para empezar, ubiquémonos en el escenario. Estamos en la Galilea del siglo I, una tierra bajo dominio romano, pero vibrante de fervor religioso y esperanza mesiánica. En este contexto, aparece Jesús, un predicador carismático con un mensaje revolucionario. A su alrededor se congrega un grupo de seguidores, entre ellos los famosos 12 apóstoles. Hombres sencillos, pescadores, recaudadores de impuestos. Pero no solo ellos. Los evangelios canónicos, los que todos conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mencionan también a un grupo de mujeres que seguían a Jesús y los servían con sus bienes. Y entre ellas, una destaca por encima de todas: María, la de Magdala. Magdala era una próspera ciudad a orillas del mar de Galilea, conocida por su industria pesquera. Que María proviniera de allí sugiere que no era una mujer indigente. De hecho, el Evangelio de Lucas nos dice explícitamente que ella y otras mujeres sostenían económicamente el ministerio de Jesús. Esto ya nos da una primera pista. No era una simple seguidora pasiva, sino una patrocinadora, una pieza clave en el engranaje del movimiento. Pero su importancia va mucho más allá del dinero. Analicemos las escenas clave donde ella aparece. En los momentos más cruciales de la vida de Jesús, cuando muchos de sus discípulos varones flaquean, María Magdalena está ahí. Está al pie de la cruz, junto a la madre de Jesús, presenciando su sufrimiento y muerte. No huye, no se esconde. Su lealtad es inquebrantable. Y luego llega el momento más trascendental de la fe cristiana: la resurrección. ¿Quién es la primera persona en llegar al sepulcro vacío? María Magdalena. ¿Quién es el primer testigo del Cristo resucitado? De nuevo, María Magdalena. Es ella quien recibe el encargo directo de Jesús de anunciar la buena nueva a los apóstoles, que en ese momento estaban escondidos, llenos de miedo y duda. El Evangelio de Juan nos regala una escena de una ternura y una profundidad inmensas. María, llorando fuera de la tumba, confunde a Jesús con el jardinero. Solo cuando él la llama por su nombre, María, ella lo reconoce. En ese instante se convierte en la apóstol de los apóstoles, como la llamó siglos después Hipólito de Roma. La primera en creer, la primera en anunciar. Entonces, si fue tan fundamental, ¿por qué la historia la relegó al papel de la pecadora? Aquí es donde la trama se complica. La imagen de María Magdalena, como una prostituta arrepentida, no proviene directamente de la Biblia. Es una construcción posterior, una fusión de varias figuras femeninas anónimas que aparecen en los evangelios. La mujer pecadora, que unge los pies de Jesús en casa de Simón el fariseo, María de Betania, hermana de Lázaro, y la mujer adúltera, a quien Jesús salva de ser lapidada. Ningún texto bíblico dice explícitamente que María Magdalena fuera alguna de estas mujeres. La confusión fue consolidada en el año 591 por el Papa Gregorio Magno, quien en una serie de homilías unificó a estas tres mujeres en una sola: María Magdalena, la pecadora penitente. ¿Por qué? Las razones son complejas y debatidas por los historiadores. Una de las teorías más aceptadas es que, en un momento en que la Iglesia, ya institucionalizada, buscaba establecer una estructura jerárquica y patriarcal, la figura de una mujer con tanto protagonismo y liderazgo
resultaba incómoda. Una mujer, como primera testigo de la resurrección, con un acceso directo y privilegiado a la enseñanza de Jesús, desafiaba el modelo de autoridad masculina que se estaba imponiendo, centrado en Pedro y los demás apóstoles. Convertirla en una pecadora redimida era una forma de neutralizar su poder. Su historia pasaba de ser un ejemplo de liderazgo a ser un ejemplo de sumisión y arrepentimiento, un modelo más adecuado para las mujeres dentro de la nueva estructura eclesiástica. Su nombre fue, en cierto modo, borrado y reescrito para que encajara en un molde más conveniente. Pero la historia no termina ahí. En los últimos siglos, descubrimientos arqueológicos espectaculares han sacado a la luz textos que se habían perdido, los llamados evangelios apócrifos o gnósticos. Estos escritos, que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento, nos ofrecen una visión muy diferente del cristianismo primitivo y, en particular, de María Magdalena. Uno de los más reveladores es el Evangelio de María, descubierto en 1896 en El Cairo. En este texto, que lleva su nombre, María Magdalena no es solo una discípula, sino la depositaria de una enseñanza secreta que Jesús le confió a ella por encima de los demás. Tras la ascensión de Jesús, es ella quien consuela y anima a los apóstoles, compartiendo con ellos las revelaciones que recibió. El texto muestra una tensión evidente entre ella y Pedro. Cuando María termina de hablar, Pedro, celoso y escéptico, pregunta: ¿acaso el Salvador habló con una mujer en secreto y no abiertamente a nosotros? Debemos ahora todos escucharla a ella. ¿La prefirió a ella antes que a nosotros? Es una pregunta cargada de significado. Refleja un conflicto real en las primeras comunidades cristianas sobre el papel de las mujeres en el liderazgo. Leví, otro discípulo, sale en defensa de María, diciendo: Pedro, siempre has sido impulsivo. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente, el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amó más que a nosotros. La amó más que a nosotros. Esta frase, junto con otras, de textos como el Evangelio de Felipe, donde se dice que Jesús la besaba a menudo en la boca, ha alimentado todo tipo de teorías sobre una posible relación romántica, o incluso un matrimonio entre Jesús y María Magdalena. Libros como El Código da Vinci popularizaron esta idea, presentándola como la esposa de Jesús y madre de su linaje. ¿Hay base histórica para esto? Es difícil afirmarlo con certeza. La palabra amar y el gesto de besar en esos textos podían tener un significado más espiritual y simbólico, indicando una conexión profunda y un traspaso de conocimiento sagrado, más que una relación carnal. Sin embargo, lo que estos textos sí demuestran, sin lugar a dudas, es que para ciertas comunidades cristianas primitivas, María Magdalena ocupaba un lugar de preeminencia absoluta. Era la discípula amada, la que entendía el mensaje de Jesús a un nivel más profundo. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Fue discípula, apóstol, líder espiritual, compañera íntima de Jesús? Quizás todas esas cosas a la vez. Lo que parece claro es que María Magdalena fue una mujer extraordinaria, valiente e inteligente, cuyo rol fue deliberadamente disminuido por la historia oficial. No era la pecadora arrepentida, sino una figura central, una voz poderosa que desafiaba las normas de su tiempo. Tal vez el mensaje de Jesús era tan radicalmente inclusivo, su predicación sobre el amor y la igualdad tan revolucionaria, que incluso sus seguidores más cercanos tuvieron dificultades para aceptarlo en su totalidad. Quizás la idea de que una mujer pudiera ser la principal heredera de su sabiduría era demasiado para el poder patriarcal de aquella época, y de las que vinieron después. La historia de María Magdalena es, en última instancia, la historia de una voz que intentaron silenciar, pero que resuena con más fuerza que nunca. En 2016, un gesto significativo del Papa Francisco elevó la celebración litúrgica de María Magdalena al rango de fiesta, equiparándola a la de los apóstoles y reconociendo oficialmente su título de Apóstol de los Apóstoles. Un paso tardío, pero importante, para restaurar su verdadera dignidad. La próxima vez que escuchen su nombre, no piensen solo en la pecadora. Piensen en la líder, en la patrocinadora, en la testigo valiente,
en la primera apóstol de la resurrección. Piensen en la mujer que estuvo allí cuando todos los demás huyeron. Y pregúntense, ¿qué otras voces de la historia hemos dejado de escuchar? ¿Y tú qué crees? ¿Fue solo una discípula devota o algo mucho más trascendental? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber lo que piensas. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si quieres seguir descubriendo los grandes misterios de la historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo video.